En 2002, dos psicólogos le pusieron nombre a algo que la gente lleva notando toda la vida sin saber explicarlo. Hay personas que resultan encantadoras, seguras y magnéticas en una primera cita, y que 2 meses después te dejan preguntándote qué acaba de pasarte. Lo llamaron la tríada oscura. 3 rasgos de personalidad, medibles, estudiados, con un cuestionario científico validado detrás. Hoy no vamos a hablar de un famoso que te promete leer a cualquiera en 5 segundos. Vamos a hablar de lo que la investigación real ha encontrado sobre cómo se comportan estas personas en las primeras citas, antes de que inviertas meses en descubrirlo tú solo. La tríada oscura son 3 rasgos: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, en su versión subclínica. Es decir, presentes en población normal, en un continuo, no como una etiqueta que alguien tiene o no tiene. Los 3 comparten un núcleo común, según sus propios autores: autopromoción constante, frialdad emocional, duplicidad y agresividad cuando algo no sale como quieren. Lo importante para ti no es memorizar 3 palabras técnicas. Es esto: existen patrones de comportamiento en cita, ya documentados, que se repiten con esta gente con una frecuencia mucho mayor que el azar. Y estos rasgos no aparecen solo en relaciones de pareja. Los mismos patrones se han estudiado en entornos laborales, en negociaciones, en política. La cita es, simplemente, el terreno donde más caro te sale no verlos a tiempo, porque es donde más rápido bajas la guardia. Vamos a ver 5 señales concretas, y cerramos con cómo juntarlas sin caer en el error de acusar a alguien por un solo gesto. El primer rasgo es el que menos sospecha levanta, porque se disfraza de la mejor cita de tu vida: el encanto superficial. El cuestionario clínico de referencia para psicopatía, el de Robert Hare, tiene un bloque entero dedicado a esto. Encanto superficial, sentido grandioso de la propia valía, mentira con total naturalidad. No es timidez rota poco a poco. Es un rendimiento pulido desde el primer minuto. La investigación sobre citas añade un dato que deberías memorizar: ese encanto suele tardar varios encuentros en empezar a agrietarse. Un estudio citado en la literatura sitúa esa cifra en 7 reuniones, no 1, 7. Eso significa que tu instinto de parece perfecto en la primera o segunda cita no es una señal fiable, ni a favor ni en contra. Es, literalmente, el tiempo mínimo en el que el rendimiento todavía no ha empezado a fallar. Imagina una segunda cita que parece sacada de una novela. Te escucha. Recuerda cada detalle. Todo encaja demasiado bien. Eso no descarta nada. Solo significa que todavía es pronto para saber si es real o es actuación. La paciencia, aquí, es la primera herramienta de defensa. Hay una forma práctica de estirar el tiempo sin que se note. Alterna encuentros cortos con encuentros largos, en contextos distintos. No siempre en el terreno controlado de un restaurante bonito, una noche entre semana. El encanto calculado se sostiene bien en un guión repetido. Se sostiene mucho peor cuando cambias el escenario y no hay tiempo de prepararlo. El segundo rasgo es más difícil de fingir durante mucho tiempo: la falta de empatía genuina. No hablamos de alguien torpe con las palabras de consuelo. Hablamos de una ausencia real de conexión con el malestar ajeno, que se nota en los detalles pequeños, no en las grandes declaraciones. Cuenta algo que te dolió de verdad, algo concreto, no una queja genérica. Presta atención a la primera reacción, antes de que la persona tenga tiempo de construir la respuesta correcta. Alguien con empatía real se incomoda un poco contigo.
Alguien sin ella pasa a hablar de sí mismo. Minimiza lo que has contado. O usa la anécdota como puente hacia su propia historia, sin haberse detenido de verdad en la tuya. Un ejemplo muy concreto. Cuentas que perdiste tu trabajo hace poco, y en vez de una pregunta sobre cómo lo llevas, la respuesta es: a mí también me pasó. Y lo que hice fue: una vez. Es normal. Como patrón repetido, cada vez que compartes algo vulnerable, es la señal que estabas buscando. Otra forma de comprobarlo, todavía más fiable. Fíjate en cómo trata a quien no puede beneficiarle en nada. Un camarero que se equivoca con el pedido. Una persona que pide ayuda por la calle. Alguien de servicio de atención al cliente al teléfono. La empatía selectiva, que solo aparece cuando alguien importa para sus propios planes, no es empatía real. Es una simulación bien entrenada, con un interruptor. La tercera señal es la que más halagada te hace sentir. Y por eso es la más peligrosa. El espejeo. Te gusta exactamente lo mismo que a esta persona. La misma música. Las mismas películas. Hasta el mismo humor exacto. Se siente como compatibilidad perfecta. A veces lo es. Y a veces ese es el resultado de que alguien ha revisado tus redes sociales de antemano y ha construido a propósito una versión de sí mismo diseñada para encajar contigo. Esto conecta directamente con algo que ya vimos en este canal: el love bombing. La atención y adoración excesivas desde el primer momento. El espejeo es su versión más sutil y más difícil de detectar, porque no se siente como exceso. Se siente como conexión. La forma de comprobarlo no es acusar. Es proponer algo tuyo, específico y poco genérico, no visible fácilmente en una red social, y ver si de verdad conecta con ello o simplemente lo valida sin aportar nada propio. La compatibilidad real tiene textura y matices. La fabricada es sorprendentemente plana en cuanto profundizas. Prueba a cambiar de tema hacia algo tuyo muy concreto, sin publicar nunca en redes. Y observa la reacción. Alguien que refleja de verdad tiene curiosidad genuina y hace preguntas de seguimiento. Alguien que solo está representando el papel de la persona perfecta para ti. Se queda en la superficie, valida rápido y cambia de tema hacia sí mismo casi de inmediato. La cuarta señal la vas a escuchar en los primeros 30 minutos de casi cualquier cita. Y la mayoría de la gente la deja pasar. ¿Cómo habla alguien de su ex? No el contenido exacto, sino el tono. Y sobre todo, los límites. Un comentario ocasional sobre una relación pasada es normal. Un patrón de desprecio. De historias donde la otra persona siempre fue la villana absoluta y esta persona siempre la víctima perfecta, es otra cosa completamente distinta. La investigación en psicología de pareja lo señala como un indicador temprano de falta de límites emocionales y a veces como el primer asomo de lo que ya vimos en este canal bajo el nombre darbo, negar, atacar, invertir los papeles de víctima y agresor. Si en la versión de esta persona todas sus exparejas fueron irracionales, controladoras o locas, pregúntate qué versión de ti va a contar dentro de un año si esto termina mal. Fíjate especialmente en un detalle. No en si hay quejas, sino en si hay algún matiz. Alguien emocionalmente sano, incluso saliendo de una ruptura mala, suele reconocer algo de su propia parte en lo que salió mal. La ausencia total de autocrítica en cada historia, sobre cada persona anterior, es matemáticamente más rara de lo que parece si la explicación fuera solo tuvo mala suerte con las parejas. Y aquí hace falta parar un momento, porque Internet está lleno de listas de señales de narcisista, escritas sin ningún rigor detrás. La ciencia real sí tiene un instrumento, y merece la pena que sepas que existe.
Se llama Dirty Dozen, publicado en 2010 en una revista de psicología revisada por pares. 12 preguntas, 4 por cada rasgo de la tríada oscura, validadas en más de 1000 participantes en varios estudios distintos. No es una lista de redes sociales. Es un instrumento académico real, diseñado para investigación, no para diagnosticar a tu cita de la noche del viernes. Y esa es la distinción importante que casi nadie hace. Estos rasgos existen en un continuo. Todos tenemos algo de narcisismo, algo de pragmatismo frío, en dosis pequeñas y normales. La diferencia no es tener el rasgo, es tenerlo en un grado alto, de forma consistente, combinado con los demás. No te estamos dando un test para etiquetar a nadie. Te estamos dando el criterio que usa la propia ciencia para no hacerlo a la ligera. Esto también significa algo incómodo pero honesto. Tú también tienes, probablemente, algún rasgo de estos 3 en dosis pequeñas. Casi todo el mundo lo tiene. La pregunta nunca es si una persona puntúa 0. Es si puntúa consistentemente alto en los 3 a la vez. Y si ese patrón se traduce en daño real hacia quienes le rodean. Y llegamos al mismo principio que ya vimos en el primer vídeo de este canal, porque aquí se aplica exactamente igual. Nunca es una señal sola, el encanto que tarda en agrietarse, la empatía que no aparece en los momentos pequeños, el espejeo demasiado perfecto, el desprecio sistemático hacia exparejas. Cada una por separado tiene explicaciones inocentes. Juntas, en la misma persona, en las primeras semanas, dejan de ser casualidad. La regla sigue siendo la misma. Busca al menos 3 señales distintas, en el mismo periodo de tiempo, antes de sacar ninguna conclusión. Una persona nerviosa en una primera cita no es un narcisista. Una persona que a la vez no muestra empatía real, habla mal de todas sus ex y refleja tus gustos con una precisión sospechosa, sí merece que vayas más despacio. No se trata de entrar a cada cita con un formulario mental. Se trata de dejar de ignorar el racimo cuando ya está completo delante de ti. Y hay una última pieza que conecta todo el racimo con algo muy simple: el tiempo. Cada una de estas señales necesita más de un encuentro para distinguirse de un mal día, un nervio pasajero o una coincidencia real. Por eso la cifra de 7 reuniones que vimos al principio no es un capricho estadístico. Es literalmente el tiempo que la propia investigación dice que hace falta para que el racimo se complete o se disuelva por sí solo. Repasemos. El encanto que tarda 7 encuentros en agrietarse. La empatía que falta en los detalles pequeños. El espejo que puede ser fabricado. La forma de hablar de sus ex. Y el instrumento real que la ciencia usa para medir todo esto sin caer en el diagnóstico de sofá. Ninguna de estas señales, sola, te dice nada con certeza. El racimo, sí. La próxima vez que una cita te parezca demasiado perfecta, demasiado rápido, no lo vivas como suerte ni como paranoia. Vívelo como información y dale el tiempo que la propia investigación dice que hace falta. Más de una noche. Más de una cita. 7 encuentros, si hace falta, antes de bajar la guardia del todo. Y si al llegar a ese punto el racimo sigue completo, no es mala suerte en el amor. Es exactamente el patrón que la ciencia lleva más de 20 años documentando. Y que ahora tú ya sabes reconocer antes de que te cueste meses de vida averiguar